Bueno, en primer lugar, buenos días. Agradecer a Podemos el que me haya invitado a esta charla y a todos ustedes pues estar presentes en la misma, ¿no? Como ya comentó la compañera, parece un contrasentido de que me ponga a hablar del eucalipto en unas jornadas de biodiversidad. Es un contrasentido absoluto, pero a lo mejor tiene toda la razón el poner en último lugar el eucalipto por los efectos que tiene, ¿no? El problema del eucalipto, o los problemas del eucalipto, evidentemente, son numerosos. Lo primero tenemos que tener en cuenta que el eucalipto, el que más conocemos, Eucalyptus globulus, el que llamamos eucalipto en estos territorios, es una planta, un árbol, procedente de otro mundo. Es decir, viene del sureste de Australia y Tasmania, y se cultivó aquí fundamentalmente como aspectos ornamentales forestales, y últimamente ya pues escapa de los cultivos, ¿no? Como se puede ver en este mapa de los reinos florales o reinos biogeográficos del mundo, el eucalipto tiene su origen, como hemos comentado, sureste de Australia y Tasmania. De ahí emigró, lógicamente, por el hombre, a otros territorios del mundo, fundamentalmente ahí en los extremos de estas flechas, pues América del Sur, Europa, África, etcétera, etcétera. Siempre llevado por la mano del hombre, es lo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Cuándo llegó nuestro eucalipto más conocido, que es Eucalyptus globulus Asturias? Pues la fecha la tenemos bastante clara, fue en 1864. Podemos dudar si fue en 1863 o 64, pero está claro que hay un artículo en un periódico de aquel entonces, de 1986, en el cual uno de los profesores de botánica de la Universidad de Oviedo, Luis Pérez Mínguez, que realizó muchos trabajos de botánica en estos territorios, publicó un artículo en el cual se comentaba cómo había empezado a cultivar las semillas del eucalipto, de esta planta tan extraña, en Asturias. Muy posiblemente, y esta es mi idea, es que las plantas que las cultivó, se cultivó aquí en el campo de San Francisco, en concreto en la zona del Jardín Botánico de la Universidad de Oviedo, que ocupaba este área, esta es la calle de Santa Cruz, ¿no? Esta zona que veis aquí es lo que antiguamente ocupaba el Jardín Botánico de la Universidad de Oviedo. Y posiblemente en estas áreas, esta zona de aquí, metió los primeros ejemplares cultivados. Y yo estoy pensando que no solamente los cultivó aquí, sino en otros lugares del campo de San Francisco, como serían, como lo más concreto, son estos dos ejemplares de eucaliptos que tenemos aquí todavía en el campo de San Francisco, que posiblemente sean de aquellas semillas que se plantaron, porque evidentemente son de los viejos eucaliptos que quedan en Asturias, ¿no? Esa sería la historia un poco reciente. ¿Cuáles fueron las causas, lógicamente, de la traída del eucalipto? En primer lugar, fue una traída desde el punto de vista ornamental, ¿no? Un árbol extraño que se cultivó de aquí de forma ornamental. Pero luego vieron, evidentemente, sus propiedades medicinales, ¿no? Que ahí están más o menos resumidas. Ahí he puesto, como se ve claramente, pues uno de los anuncios que surgieron en los periódicos sobre la utilización del eucaliptol con las múltiples propiedades medicinales, ¿no? Expectorante, antiviral, anticongestionante, pues se administraba en forma de pastillas, caramelos, jarabes, etcétera, etcétera. Posteriormente de este empleo, de ese producto derivado, lógicamente obtenido del eucalipto, que es el eucaliptol, pues fue su utilización fundamentalmente en el posteo de las minas de carbón. Es decir, todos los sistemas de protección interno de las minas de Asturias y de parte de León, del norte de León, se utilizaban los rollos, tronquitos de eucalipto, porque eran muy flexibles. Y luego ya vino la última fase, que fue su utilización para la obtención de pasta de papel, cuando el pino se dejó de utilizar como elemento fundamental en la hora de la fabricación de la pasta de papel aquí en el norte de España, ¿no? A partir de ese momento, evidentemente, ya hubo una expansión del cultivo del eucalipto en estos territorios, ¿no? Y digo el cultivo del eucalipto en los territorios porque aún todavía, después de nuestras peleas que hemos tenido durante muchos años, aparece todavía en algunos medios de comunicación y se habla de los bosques de eucalipto, ¿no? Y eso es un problema semántico que tiene un gran calado, porque al hablar de los bosques de eucalipto parece que estamos ya considerando al eucalipto como, en estos territorios, como algo
idéntico, similar o equivalente a los hayedos, a los abeduares, a los robledales, a las carballeras. Por eso siempre digo, ¿qué es un bosque, no? Y cuando tenemos que contestar a lo que es una pregunta de un bosque, el bosque no es un conjunto de árboles, como puede ser un eucaliptal. El bosque es mucho más, es decir, el bosque tiene una estructura que está formado por varios estratos donde conviven distintas especies arbóreas, arbustivas, herbáceas y muscinales, evidentemente en equilibrio con las condiciones ambientales y con la roca madre. En ese equilibrio con la roca madre lo que se constituye es algo fundamental para cualquier ecosistema de tipo forestal, arbustivo, herbáceo, etcétera, que es la formación del suelo. Y es algo siempre que se nos olvida. El suelo es elemento fundamental para la conservación de cualquier tipo de ecosistema, porque el propio suelo es por sí mismo un ecosistema muy especial. Y además, en estos medios, evidentemente, hay toda una serie de conexiones energéticas entre todos los elementos que constituyen la estructura de esta formación, de estos bosques, con los estratos arbóreos, con el suelo, y donde, evidentemente, pues hay una convivencia de distintos seres vivos, animales, vegetales, hongos, microorganismos, bacterias. Todo es un conjunto, eso es un bosque. Y todo está cohesionado. Y por lo tanto, eso es lo que debemos entender como bosque. Y esto sí que ocurre, pero es un ecosistema forestal, por tanto, y eso sí que ocurre en los eucaliptales de Australia y Tasmania. Es decir, en Australia y Tasmania hay una gran cantidad de especies de eucaliptos que constituyen unas formaciones forestales que son auténticos ecosistemas, porque allí están, lógicamente, en íntima relación todos los elementos del mismo. Eso es lo fundamental. Aquí, pues, evidentemente, como veis ahí, toda una serie de animales, como koalas, canguros, arborícolas, como pueden ser ardillas voladoras, son animales que viven, se nutren y sobreviven dentro de este ecosistema, ¿no? Cosa que evidentemente no ocurre en nuestros territorios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender y tenerlo muy claro es que ni los pinares de repoblación ni los eucaliptales son bosques. Y partiendo de ese hecho fundamental, ya podemos entender todo lo que vamos a explicar a continuación. En primer lugar, ¿cuál es la distribución mundial del eucalipto, ¿no? Ahí están unos datos que son bastante llamativos, dejando a un lado a Australia, que es su origen. Vamos a otros territorios donde se hayan ocupado, ¿no? En primer lugar, vemos que a nivel mundial la mayor superficie ocupada por eucaliptos cultivados está en la península ibérica, 1.200.000 hectáreas, frente a pues, los 232.000, etc. Estos son datos de hace unos años, todavía. Pues bien, si nos vamos ya a la península ibérica y solamente con eucaliptus globulus, vemos que la relación a superficie ocupada, por ejemplo, en Asturias, aquí son más, pone 58.000, en estos momentos son más de 60.000 hectáreas las que están ocupadas. Evidentemente, la mayor superficie la tiene en este caso Galicia, con 400.000 hectáreas. Le sigue también Andalucía, en parte Extremadura. Es decir, tenemos una superficie en la península ibérica tremendamente ocupada por los cultivos de eucaliptos, ¿no? Y cuando decimos cultivos de eucaliptos, nosotros siempre lo relacionamos aquí en Asturias con el Eucalyptus globulus, que es el que más abundante existe. Pero, evidentemente, aquí tenéis la clave que han fabricado en Galicia para distinguir todos los eucaliptos que tienen en Galicia, que son todas estas especies, de forma cultivada. He puesto con un círculo en rojo aquellos que tenemos en Asturias: Eucalyptus globulus, ¿no? Eucalyptus nitens, Eucalyptus bacartani, que veis aquí, y luego tenemos otros dos eucaliptos que no son cultivados, lógicamente, para la industria papelera, sino que son ornamentales y que están muy localizados, como es el Buni y el Camadulensis, ¿no? La forma de diferenciarlos es muy fácil, ¿no? El Eucalyptus globulus, como veis aquí, es el único que tiene, como veis aquí, los frutos aislados. Es el único. Todos los demás eucaliptos aparecen sus frutos agrupados, lo veis aquí, ¿no? El nitens, el Buni, todos ellos. Y la forma de los frutos es quizás también muy llamativa y muy diferencial para poder distinguirlos. Evidentemente, de todos estos que tenemos aquí, el que ocupa mayor superficie es el globulus, y frente a él tenemos, como ya comentaremos, el problema del Eucalyptus nitens, ¿no? Que es otro problema añadido.
Esta es la superficie ocupada, el porcentaje, por los eucaliptales por municipios. Esta idea está clarísima. Es decir, vemos cómo son los concejos que son más costeros, más próximos lógicamente al océano, los que están más ocupados por los eucaliptos. La razón va a ser obvia, como está claro. Es decir, el eucalipto tiene un límite biogeográfico, bioclimático muy bien definido, como luego veremos. Solo admite encontrarse en los territorios que llamamos del piso termocolino y colino, es decir, hasta una altitud media de unos 800 metros sobre el nivel del mar, porque ese límite es el que hace que las heladas, el número de días de heladas sea suficiente para que los eucaliptos y árboles similares y plantas similares puedan sobrevivir. Es decir, hay pocas heladas en comparación con el resto. Por tanto, ese es el límite bioclimático que tiene el eucalipto y por eso solamente aparece en estos municipios cultivado. Hay, lógicamente, como veis aquí, determinados municipios que tienen una enorme superficie de eucalipto cultivados, con lo cual, evidentemente, el paisaje del mismo, ya solamente el paisaje, es de otro mundo. Es un mundo, bueno, del reino australiano, ni más ni menos, ¿no? Que es el mismo que podríamos tener allí, ¿no? Otro aspecto importante que quiero resaltar es, y ahora viene a cuento de la biodiversidad, es qué efectos tienen los eucaliptos sobre el hábitat, los hábitats que ocupan o que ocupaban, en este caso, ¿no? Bueno, la primera cuestión es que el eucalipto, todos los eucaliptos, en este caso Eucalyptus globulus, es un árbol de crecimiento muy rápido. Es decir, en muy poco tiempo alcanza un tamaño considerable. Es decir, por eso, cada 10 o 12 años se puede hacer una corta de eucaliptos, que es como se hace. Evidentemente, para crecer rápidamente, ¿qué necesita? Necesita alimentos y, sobre todo, mucho agua. Entonces, para poder desarrollarse rápidamente, lo que hace con sus raíces es absorber gran cantidades de agua de todos los, llamemos, cauces subterráneos que haya, y llega un momento, en función de la densidad de eucaliptos que haya, que esos cauces desaparecen. Al desaparecer, lógicamente, los cauces de agua, se produce una sequía edáfica muy fuerte, con lo cual, evidentemente, puede llevar a la desaparición, no solamente del lugar que ocupan los eucaliptales, sino de las áreas próximas ocupadas por otro tipo de hábitats naturales o seminaturales. Y eso es muy importante. Por eso lo pongo como primer efecto. No hay que olvidar que el hecho de que los eucaliptos puedan absorber gran cantidad de agua por sus raíces fue utilizado durante muchísimo tiempo para desecar y sanear zonas pantanosas, evidentemente para controlar el paludismo, es decir, evitar que ahí creciese el mosquito Anopheles, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es el primer efecto que yo quiero destacar sobre el eucalipto y el hábitat, ¿no? El segundo es que las hojas de los eucaliptos producen o tienen una gran cantidad de productos antibactericidas, es decir, que eliminan microorganismos, que eliminan bacterias, y por eso tienen sus propiedades medicinales, evidentemente, y también tienen propiedades fungicidas, eliminan a hongos. ¿Qué ocurre con estas sustancias cuando las hojas se caen al suelo? Evidentemente, que eliminan, y eso es muy importante, las bacterias y los hongos del suelo, con lo cual ese ecosistema del subsuelo, es decir, del suelo, que es fundamental a la hora del mantenimiento de los hábitats, va a ir consumiéndose o va a ir disminuyendo de potencia y de valor. Y por esa razón, evidentemente, llevan a la eliminación o puede llevar a la eliminación del ecosistema edáfico. Se ve clarísimamente que bajo el dosel de un cultivo de eucaliptos, el grosor, la profundidad de los suelos cada vez es mínima. Muy poca profundidad existe en los suelos, ¿no? Esa profundidad es debida, evidentemente, a la degradación que produce estas sustancias antibióticas sobre los elementos, bacterias y microorganismos y hongos, que son los que constituyen y que van creando el suelo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Podríamos pensar, bueno, pues el problema es que vamos a intentar que las hojas de los eucaliptos se eliminan previamente, antes de que se descompongan sobre el suelo. El problema de todo esto es que no existe ningún herbívoro en nuestros territorios
que sean capaces de comerse las hojas de los eucaliptos. Ese es un problema grave, muy grave. Por eso se descomponen en el suelo, por eso están produciendo las sustancias antibactericidas, ¿no? Evidentemente, ¿quién se come fundamentalmente en el mundo australiano, del reino australiano, las hojas de los eucaliptos? Evidentemente, koalas y similares, como se puede ver en la foto. Por lo tanto, no tenemos ningún elemento, ningún herbívoro que se alimente de las hojas del eucalipto, ¿no? Y ahí tenemos otro problema muy grave. Siempre se pensó, bueno, pues ya que no tenemos aquí un elemento, vamos a meter algún predador, algún herbívoro, que se alimente de las hojas de... Eso ya lo he oído muchas veces. Y las ideas, metamos aquí koalas, ¿no? Bueno, sí, bien, vale, está muy bien la lucha biológica, ¿no? Pero cuidado con la lucha biológica. Metemos koalas y luego, ¿quién se come al koala? Porque esto es una cadena. Y al final, volvemos a decir que eso es una utopía y está muy bien sobre el papel, pero el papel aguanta todo, pero no es así, ¿no? Es decir, estos son los problemas que nos llevan en este caso. ¿Qué más otros casos? Bien, hablando de biodiversidad, y en este caso ya sobre lo que es el subvuelo de estos cultivos, ¿no? Vamos a ver, yo hace muchísimos años, cuando estaba haciendo mi tesis doctoral, que ya ni me acuerdo dónde la hice, analicé la diversidad. En aquel momento contaba número de especies que aparecían en los robledales, bueno, en las carballedas, los bosques de ribereños, en los encinares, en los cultivos de eucalipto y en los cultivos de pinos pinastres, ¿no? Y eran unos datos, eran numeritos, pero muy singulares. Recuerdo, de todos los eucaliptales que había estudiado, que lo hice por la costa occidental de Asturias, que el número media de especies que aparecía debajo de un eucaliptal estaba sobre entre 10 y 12. 10 y 12. Eso es mucho, es poco. Bueno, pues claro, lo comparaba con los bosques, con las carballedas, que es lo que domina, ¿no? Una carballeda, en la misma superficie, habría entre 35 y 45 especies. El número a veces no dice nada, pero dice bastante, ¿no? Es decir, hay una pérdida tremenda de la diversidad. La razón es muy sencilla, es decir, los suelos sobre los que medra el eucalipto solamente pueden soportar, tal como están en esta realidad, las plantas de los matorrales de degradación. Y no todas. Y por eso, debajo del subvuelo de los eucaliptos que encontramos, pues algunos brezos, no todos, los brezos menos exigentes, los más secos, y algunos tojos. No todos, sino el más común, que sería el tojo europeo, ¿no? Y luego, unido a esto, una serie de plantas de tipo las gramíneas, pero las vastas. No aquellas que tienen interés en la pastícula, no. Las más vastas que no lo come nadie, ¿no? Por ejemplo, el Brachypodium rupestre, entre otras. El astón. Es decir, que se observa una disminución de la diversidad en el sotobosque de nuestros eucaliptales, evidentemente. Otro efecto muy negativo, es decir, los eucaliptos tienen, digan lo que digan, una alta capacidad para poder arder. Y es lógico que tengan esa capacidad porque tienen productos volátiles de tipo de los fenoles que son capaces de, en el proceso de evaporación con altas temperaturas, de incendiarse rápidamente. Y eso significa que son vectores del fuego, evidentemente, como luego algunos trabajos ya han demostrado, ¿no? Y, evidentemente, si nosotros, cuando pretendemos nosotros eliminar los eucaliptos, nos cuesta muchísimo trabajo. Es decir, para desarraigar los eucaliptos tenemos que cortar, arrancar las raíces de los tocones, y si no se pueden arrancar totalmente, tenemos que echar fitocidas en esas raíces. Es decir, a pesar de lo que sea, y esto lo hemos experimentado hace muchos años cuando hicimos para la DuPont la regeneración de todo el territorio próximo para eliminación de los eucaliptales que había allí, nos costó muchísimo trabajo el eliminar los eucaliptos, evidentemente, ¿no? No parecía tan sencillo, porque era arrancar los tocones y eliminar todos los restos de raíces que quedaban ahí, si no, volverían a hacerlo. Es decir, que tenemos un problema también asociado, ¿no? En cuanto al efecto de los eucaliptales sobre zonas protegidas, que también es muy importante desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad y el manejo, pues aquí tenéis más o menos en este mapa de un trabajo muy interesante que se hizo hace unos años, ¿no? En el 2011, del efecto de los eucaliptos sobre las zonas protegidas de Asturias, ¿no? Aquí veis la relación de todos los espacios protegidos, en este
este caso, se ha analizado, y luego lo que veis ahí señalados son, en colores o bien con números, o con letras, perdón, las áreas donde hay eucaliptales, ¿no? Y ahí se ve perfectamente cómo, por ejemplo, en esta relación se observa que entre 1998 y 2009, y en cada espacio natural protegido, pues hay, en unos casos hay alguna disminución, por ejemplo, en Barayo, que es una zona protegida, pasaba de 104 hectáreas pasó a 86 hectáreas. Pero en otras zonas protegidas, evidentemente, ha aumentado la superficie ocupada por los eucaliptales. De tal manera que se ha pasado de 7.300 a 8.800 en 2009. Es decir, un aumento en zonas protegidas. No estoy hablando de superficie normal, sino en áreas protegidas. Esto significa, ni más ni menos, que los eucaliptos están causando una pérdida de diversidad clarísimamente en áreas que no podrían ser, tendrían que estar totalmente sujetas a una protección estricta porque así están definidas, ¿no? En este otro mapa de Asturias, que parece significativo, ¿no? Está el color rojizo, es bueno, el verde, la altitud entre el nivel del mar y los 800 esos metros, que yo digo que es el límite. En rojo está la superficie de altitud entre los 800 metros y ya la altura máxima de la Bahía Cantábrica que tenemos aquí en Asturias, los 2.600 y pico metros. Y luego, en lo que está de color azul, son las masas, manchas de eucaliptales que tenemos en Asturias. Y ya lo más llamativo, en amarillo, las zonas que son áreas protegidas que están ocupadas por eucaliptales, que no se salvan. Como veis, los 800 metros es el límite más o menos donde el eucalipto puede sobrevivir, menos mal. Pero claro, aquí hay un problema, que evidentemente las empresas productoras que necesitan eucaliptos han visto que aquí hay un límite geográfico, bioclimático, que el eucaliptus globulus, que es lo que se utiliza normalmente, no puede superar. Entonces, claro, viendo este mapa, dicen, bueno, tenemos que buscar un eucalipto que nos vaya por aquí, que ocupe esta superficie, por encima de los 800 metros. Y ahí vino, evidentemente, el intento de ocupar, como luego veremos, esas superficies por otro eucalipto, el ITES, que ya comentaremos. También, en ese trabajo que comento, es interesante cómo, después hay de estos mapas que se ven aquí, unas conclusiones que se ha llegado en este trabajo es que la mayoría de las parcelas de eucalipto que se encuentran en zonas de mayor riesgo de incendio es relativamente alto, o al menos en aquellas zonas que históricamente han sufrido más incendios forestales. Es decir, hay relación entre parcelas densas de eucaliptos y áreas incendiadas. Lo que no sabemos, de aquí en este trabajo no se destaca, es que esas parcelas se incendian más porque hay más eucaliptos, o hay más eucaliptos porque más se incendian, en fin, esas correlaciones. Pero la razón es esta, esa es la relación. Y hablando nuevamente de los parámetros generales del crecimiento de los eucaliptos, pues evidentemente aquí lo tenéis. Del eucaliptus globulus, ¿no? Bueno, crecen en altitudes superiores a los 800 metros, 850 metros, en laderas de una cierta pendiente, hasta 17 grados, en áreas en torno a los 13 grados de temperatura media, es decir, por eso hablaba del piso termocolino-colino, en torno a los 1.250 milímetros de precipitación anual acumulada, no es total, y a menos de 12 kilómetros de asentamiento humano, es decir, muy próximos a las poblaciones humanas, ¿no? Y lógicamente en zonas con cierto riesgo de incendio. Esto es más o menos los parámetros sacados de este trabajo, ¿no? Y ahí viene la cuestión de crece en altitudes inferiores a 850 metros, es decir, no es posible que crezca más arriba. Y entonces es cuando se buscó, evidentemente, el Eucalyptus nitens, que tenéis aquí debajo, ¿no? Que son el que tiene los frutos agrupados de forma de copa, ¿no? Pues bien, aquí tenéis la sentencia del 15 de octubre del Contencioso de la Audiencia Nacional, donde en esa sentencia destaca y se impide que en Asturias se cultive el Eucalyptus nitens, porque, como veis, se asume que el Gobierno del Principado de Asturias y el Comité Científico del Ministerio sobre especies silvestres, que básicamente son los siguientes. El Eucalyptus nitens es una especie expansiva con alto riesgo de invasión, con lo cual se ha impedido, a partir de ese momento, el meter Eucalyptus nitens en cotas, lógicamente, superiores a estos 800 metros de altura, ¿no? Y además, ya para finalizar, además del efecto propio del eucalipto, tenemos otro efecto, la fauna asociada que lleva el eucalipto.
que es el trabajo que fue publicado por unos de los compañeros del SEVIDA, juntamente con investigadores de Brasil y de Suiza, donde descubrieron que había un problema de una plaga que estaba asociada siempre al eucalipto, que eran estos sílidos, que lo comentaremos, y que de siempre solamente se alimentaba de hojas de eucalipto. Parecía que se alimentaban unos pocos de hojas de eucaliptos. ¿Qué ha ocurrido? Que en este trabajo se ha demostrado, evidentemente, de que estos sílidos, que son estos nombres tan raros, ¿no? Tenarina spatulata y eucalipti, estos dos sílidos que durante muchísimos años se alimentaban exclusivamente de las hojas de eucalipto y que proceden, lógicamente, de los eucaliptales australianos, llegó un momento de que dejaron de alimentarse de las hojas de eucalipto y comienzan a alimentarse, parece ser en determinadas áreas, de, aquí como veis en zonas estudiadas, de las hojas del manzano silvestre, del manzano cultivado. Esto se ha estudiado en este área, que es una área, lógicamente, de pomaradas, una área sidrera muy importante. Es decir, tenemos aquí un problema asociado, y es que es posible, todavía no están en fase de ver lo que está pasando, de que la plaga de las hojas del eucalipto pase a las hojas de los manzanos. Y no solamente que los sílidos se coman esas hojas de manzanos, sino otro problema añadido, y es que hay un problema en los manzanos, entre otros muchos que tienen, que es la enfermedad producida por unos fitoplasmas, que están, lógicamente, es una enfermedad, llamemos endémica del manzano, que es bastante controlada, pero que puede ir acabando, lógicamente, con los manzanos. Es del manzano. ¿Por qué? Se ha encontrado dentro del intestino de estos sílidos que hay fitoplasma, es decir, que ese fitoplasma del manzano puede ser transmitido de árbol en árbol de manzano por los sílidos que antes se comían las hojas de los eucaliptos y ahora comienzan ya a alimentarse, por alguna razón, de las hojas del manzano. Y eso es el problema, repito, de las plantas, árboles, plantas introducidas que pueden llevar asociados, evidentemente, patógenos que en principio son patógenos de esas plantas introducidas y que puede ocurrir que se transmitan o pasen a ser patógenos de nuestros árboles, en este caso emblemáticos y económicamente y socialmente importantes como son los manzanos, ¿no? Bueno, pues como el tiempo corre mucho, pues dejamos luego todo lo demás para su intervención. Muchas gracias.